de gases arteriales, leer los valores que están ahí y dependiendo de los valores que encontremos, definir cuáles son los trastornos que tiene el paciente y cuáles son las posibles etiologías que pueden desencadenar el trastorno. Cabe resaltar que este examen es un examen que se realiza en sangre arterial, solo en sangre arterial. Recordemos que también hay gases venosos y que todos los valores de referencia, los trastornos y las etiologías varían dependiendo del examen que hagamos. El tercer punto clave es que, y esto es algo que no saben muchos estudiantes de medicina, y es que el examen de gasometría arterial se realiza en el tercer nivel de atención para arriba. Obviamente, cuando hay algunos segundos niveles de atención que cuentan con consulta externa en neumología que pueden tener gases arteriales. Otro punto clave que hay que tener en cuenta es que hay varios enfoques, ¿no? Está el enfoque de Henderson-Hasselbalch, que es el enfoque fisiológico, está el de Olesigar-Andersen, que es el enfoque de las bases exceso, está el de Stewart, que es un enfoque físico-químico. Pero lo que importa aquí, muchachos, no es tanto saber qué decía un autor, qué decía otro autor, sino saber que estos tres enfoques trabajan en conjunto para lo que nosotros necesitamos en una interpretación adecuada de los gases arteriales, ¿vale? Otro punto clave, y este también es muy importante, vean, los valores de referencia varían. ¿En qué varían? Dependiendo de del laboratorio que tome los gases arteriales, hay diferentes referencias, hay diferentes libros, pero más importante que eso hay que tener en cuenta que la altitud y la altura del lugar donde nosotros tomemos los gases arteriales tiene un punto relevante sobre los valores de referencia que vayamos a encontrar, ¿vale? Otra, y este es un punto muy importante, ¿no? La relación con el cuadro clínico. Uno no puede esperar obtener un diagnóstico de una enfermedad o un trastorno basado en una ayuda diagnóstica. Eso es, la gasometría arterial es eso, una ayuda diagnóstica. Pero siempre, muchachos, todo en medicina tienen que relacionarlo con la clínica que tenga el paciente. Sin clínica no se puede hacer un diagnóstico certero, ¿vale? Otro punto clave es la oxigenación. Muchos estudiantes piensan que los gases arteriales solo aportan la oxigenación, la ventilación y el equilibrio de ácido-base, pero la verdad es que no. Uno con los gases arteriales puede definir el estado hemodinámico del paciente y definir trastornos hidroelectrolíticos más que solo oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base. Este es otro punto importante y es que, y está entre comillas, dice, el cuerpo compensa temporalmente con lo contrario. Ya veremos más adelante qué quiere decir eso de el cuerpo compensa temporalmente con lo contrario. Otro punto importante, tener claro el concepto de buffer, ¿no? Buffer, regulador o amortiguador. La definición técnica de buffer es que es una solución que es resistente a los cambios drásticos del pH, independientemente de si se le suministren ácidos o bases, ¿no? ¿Qué quiere decir un buffer? Es un amortiguador. Al igual que el amortiguador de la bicicleta, el amortiguador del carro, lo que hace es soportar cambios bruscos de presión, en este caso es de pH, ¿vale? Y otra cosa, y este es el punto más importante que vamos a tener en cuenta en la charla, y es que el concepto de normoxemia e hipoxemia es dinámico. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir dinámico? Para eso hay que entender estas palabritas, normoxemia e hipoxemia. Los prefijos y sufijos juegan un papel importante para definir eso. Normoxemia es la cantidad de oxígeno normal en la sangre. La hipoxemia es una disminución en la concentración de oxígeno dentro de la sangre. ¿Y cómo así dinámico? ¿Qué quiere decir de dinámico? Y es que estas concentraciones, estas presiones de oxígeno dentro de la sangre dependen exclusivamente del ambiente y están regidas directamente, estrictamente por la altitud y la altura de un lugar. ¿Vale? Hay que tener en cuenta todos estos puntos clave antes de que empecemos a hablar pues, de toda la temática. Bueno, ¿y qué son los gases arteriales? Los gases arteriales son la medición de los gases disueltos en sangre, en este caso la sangre arterial. Lo que se hace es una extracción con una aguja. Esa sangre que se saca en esta ampollita se manda al gasómetro y el gasómetro nos va a dar unos valores de referencia para los gases en 1 litro de sangre. Por litro de sangre van la mayoría, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto porque muchos de los valores de referencia se aprenden solo aprendiendo las unidades de medida con las que vienen, ¿vale? Pero esos son los gases arteriales, un estudio de medición de gases disueltos en la sangre arterial, nada más.
Antes de empezar a hablar de los trastornos, hay que tener en cuenta que el concepto de oxigenación es completamente diferente al concepto de ventilación. Las personas que han tenido la oportunidad de pronto de estar en reanimación cardiopulmonar o que han estado en la sala de RCP, han visto que la mayoría de médicos dicen ventílenlo, necesita que lo ventilemos. Y la verdad es que ese concepto es erróneo. Hay que definir que lo que necesita el paciente no es que lo ventilemos, es que lo oxigenemos. La oxigenación es la capacidad intrínseca de llevar oxígeno del ambiente hasta el capilar alveolar, para que éste pues deposite todo ese oxígeno a través de la circulación corporal en todos los tejidos de la economía corporal. Y está directamente relacionado con el oxígeno, la oxigenación. Mientras que la ventilación corresponde a una capacidad intrínseca y extrínseca que permite fluir el aire a través de las vías respiratorias, altas y bajas, y que tiene directa relación con el CO2, con el dióxido de carbono. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos en gasometría arterial de ventilación, siempre designa un término gasométrico, es decir, un término que depende de los niveles de presión parcial de CO2 que encontremos en esos gases arteriales. Para entender esto y para entender cómo funcionan los principales trastornos de la oxigenación, que es un punto muy importante de esta charla, nos podemos guiar de este cuadrito. Este cuadro nos podemos ver este cuadrito. ¿Qué se ve aquí? Se ve una montaña, ¿cierto? Una montaña, por acá está el mar. En esta parte de acá abajo está el mar. Y solo viendo esta imagen nosotros podemos entender cómo vienen los trastornos de la oxigenación. Esta línea negra que está acá arriba corresponde a la atmósfera. ¿Y qué llama la atención de esa imagen? Pues llaman muchas cosas la atención de esa imagen. Primero, que entre más cerca está del agua la Tierra, se pone más caliente, pero entre más se va alejando, se va alejando, se va alejando y llega a la cima de esta montaña, se va poniendo más frío. Otro punto importante, o que llama la atención también de la imagen, estas flechitas que están acá al lado, ¿sí o no? Por ejemplo, a esta altura donde hace harto frío, la Tierra está más cerca de la atmósfera, mientras que acá a nivel del mar, por ejemplo en Tumaco, está mucho más lejos de la atmósfera. ¿Y esto qué es? La altura que tienen estos. Por lo general, algunos libros destacan que la altura a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, en Tumaco, en Cartagena, con respecto a la atmósfera cercana a los 42 o 43 kilómetros. O sea, esto es lo que mide la distancia, 42 o 43 kilómetros. Mientras que esta va a depender estrictamente de la altura a la que estemos. Y es importante tener en cuenta esto, sí, muchachos, porque como dijimos anteriormente, los valores de referencia de los gases arteriales, el término dinámico que aplicamos para la normohipoxemia, dependen estrictamente de esto, de la altitud y de la altura a la que estemos, ¿vale? ¿Qué es altitud? La altitud, muchachos, corresponde, ¿qué se entiende por altitud? Que el aire pierde calor conforme se va acercando a la atmósfera. Si nos damos cuenta, entre más alto, más alto, más alto vamos, más frío se va poniendo. Ese aire va perdiendo calor, ¿vale? Mientras que más lejos estemos de la atmósfera, ese aire va a estar cargado de calor. ¿Y qué tendrá que ver el calor con esto? Pues que el calor designa movimiento, ¿vale? Y que el movimiento de las partículas en ese aire va a determinar mucho la presión del lugar. En este espacio de aquí, toda esta parte de aquí, entre la atmósfera y la Tierra, está llena de aire. Y el aire tiene una composición, muchachos. Obviamente tiene muchos más gases, pero la composición general está dada por el oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno en la composición de este aire ambiente en la imagen es de 21%. O sea que del oxígeno que nosotros tomamos al inhalar, del aire que tomamos al inhalar, el 21% va a corresponder a oxígeno, pero el 79% va a corresponder a nitrógeno. Con esto, ¿qué pudimos deducir? Que la presión de oxígeno que va a llegar a ese alveolo, que va a llegar a ese capilar, está directamente relacionada con la presión atmosférica. Esta atmósfera tiene un peso y como tal, por tener un peso, genera una presión sobre esta Tierra. Hagan de cuenta que es como tener una naranja rodeada por una esfera de vidrio. La esferita de vidrio obviamente tiene un peso y ejerce una presión sobre esa naranja. Y la naranja responde a esa presión del medio externo. Por tanto, entre más lejos estemos de la atmósfera, mayor será la presión atmosférica.
mayor será el espacio que tienen esas partículas de oxígeno de moverse, de desplazarse en este espacio. Mientras que conforme más alto vayamos subiendo, más cerca estemos de la atmósfera, la presión atmosférica va a bajar. A esas partículas de oxígeno se les va a dificultar mucho más moverse en este espacio tan reducido, ¿vale? Este datico que está acá es la presión atmosférica que hay en la ciudad de San Juan de Pasto, que es la que nos interesa. Recuerden, el término de normoxemia, hipoxemia, es un término completamente dinámico, que va a depender del lugar estricto en el que nos encontremos y en el que se tomen los gases arteriales, ¿va? La presión sobre el nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, corresponde a 760 milímetros de mercurio. Es mucho más alta que la presión que hay en Pasto, ¿verdad? Porque está mucho más lejos Tumaco de la atmósfera que Pasto de la atmósfera. Esto es un concepto clave que hay que tener en cuenta cuando se vayan a valorar lo siguiente. Una vez tú ya tienes entendido esos conceptos y ya te entregan la tirilla de gases arteriales, lo esencial siempre, muchachos, es que ustedes evalúen bien al paciente. Primero hacer una historia clínica completa, una enfermedad actual completa, tener todos los antecedentes patológicos y familiares de ese paciente, hacer un examen físico completo, cefalocaudal con signos vitales. Y una vez yo tengo esa presunción diagnóstica y le tomo unos gases arteriales, lo primero que voy a hacer es ver la presión parcial de oxígeno. Como yo les dije antes, pues para fines prácticos, la presión parcial de oxígeno va a ser de 60 a 80 milímetros de mercurio. Pero como les dije anteriormente, la presión parcial de oxígeno, el término de normoxemia e hipoxemia, es un término dinámico. A pesar de que este es un valor de referencia que aplica para la mayoría de pacientes, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una hipoxemia en San Juan de Pasto a una hipoxemia en Cartagena de Indias, ¿vale? La presión parcial de oxígeno nos da el valor de la oxigenación del paciente. Ahora, otro dato importante, la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Y para qué servirá eso? Nosotros vimos anteriormente que dentro de la composición del aire ambiente, solo el 21% de ese aire ambiente corresponde a oxígeno. Eso pasa espontáneamente, eso está en el ambiente, en el aire que nosotros respiramos a diario. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes que están hospitalizados, que tienen dispositivos médicos para respirar, que tienen mascarillas, cánulas nasales, Venturi, o están con ventilador mecánico, no tienen la misma fracción inspiratoria de oxígeno del 21%. Van a depender de una fracción inspiratoria de oxígeno dada por ese dispositivo que estén usando, ¿vale? Y por último, la PAFI. ¿Qué será la PAFI? La PAFI es una relación, una división entre la presión parcial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Y ustedes dirán, ¿por qué va por 100? Pues porque la fracción inspiratoria de oxígeno es un porcentaje y todos los porcentajes, por lo que aprendimos en matemáticas en primaria, van siempre multiplicados con 100. Estos tres daticos que tenemos aquí son los únicos que necesitamos para definir cuál es la oxigenación de ese paciente. Dependiendo del valor de la PAFI, nosotros podemos definir qué trastorno en la oxigenación tiene el paciente. Si esta división entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno da entre 230 y 280, hablamos de un trastorno de oxigenación leve. Si da entre 160 a 230, hablamos de un trastorno en la oxigenación moderada. Si da entre 160 a 130, hablamos de un trastorno en la oxigenación severa. Y por debajo de 130 vemos que está muy mal, muy severo. Ya que tenemos claros estos tres datos, aquí me falta una cosita. Cabe resaltar, muchachos, que los gases arteriales solo suministran la presión parcial de oxígeno. Es decir, que en la tirilla de gases solo me va a salir este valor, la presión parcial de oxígeno. La PAFI es algo que tengo que sacar mediante la división de ambas. Entonces, si yo tengo claro estos conceptos, puedo definir un trastorno en la oxigenación del paciente. Y como todo en medicina, a pesar de que las enfermedades solo tienen nombre, también tienen primer y segundo apellido. Entonces, cualquier presión parcial de oxígeno que esté entre 60 y 80 milímetros de mercurio, lo denominaremos normoxemia. Por tanto, no va a tener ningún trastorno en la oxigenación, nada de eso.
mientras que cualquier valor por debajo de los 60 milímetros de mercurio lo denotaremos como hipoxemia, ¿vale? Ahora, si ese paciente está respirando sin ayuda de ningún dispositivo médico, está respirando normal al aire ambiente, hablamos de que es un trastorno espontáneo. Mientras que cuando el paciente tiene una cánula nasal, tiene un ventilador mecánico, necesita ayuda de un dispositivo para respirar, hablamos de trastornos terapéuticos. Y la PAFI nos va a definir el trastorno en la oxigenación, que puede ser leve, moderado, severo o muy severo. Ahí tenemos el nombre completo de ese trastorno. Por tanto, si yo tengo una presión parcial de oxígeno, supongamos de 50 milímetros de mercurio, el paciente no necesita ayuda de ningún dispositivo para respirar y su PAFI me dio entre, pongámosle, unos 200, significa que el paciente tiene una hipoxemia espontánea con trastorno en la oxigenación moderada, ¿vale? Siempre hay que ponerle el nombre y los dos apellidos a los trastornos de la oxigenación. Ahora sí, ustedes dirán, ¿cuáles eran las posibles etiologías de esos trastornos en la oxigenación? Pues son varias, muchachos. Y depende del compromiso que tengan. Si hay un trastorno en la ventilación-perfusión, hablamos de que puede estar cursando de pronto con una neumonía. En el EPOC hay trastornos en la ventilación. En el tromboembolismo pulmonar hay un aumento del espacio muerto anatómico. En las atelectasias hay aumentos en el shunt fisiológico. En la enfermedad pulmonar intersticial difusa, por ejemplo, hay trastornos en la difusión del oxígeno. Y si hay trastornos en el transporte del oxígeno, pues eso pasa habitualmente en la anemia, ¿cierto? Entonces son múltiples las etiologías por diferentes mecanismos pulmonares o no pulmonares que pueden generar estos trastornos en la oxigenación, ¿vale? Esos dos personajes que aparecen en la diapositiva son Henderson y Hasselbalch. Ellos, después de varios estudios en fisiología, de definir variables, constantes, dieron origen a esta fórmula, la fórmula del pH. Y uno ve esa fórmula y dice, esa fórmula está muy enredada, vean. pH igual a 6.1 más logaritmo en base 10 del bicarbonato sobre 0.03 por la presión parcial de CO2. Si uno ve eso, dice, eso es muy complicado de entender, pero la verdad es que si uno tiene claro el concepto de división que aprende desde primaria, no es tan difícil como parece. Por ejemplo, el 6.1 y el 0.03 son constantes que ellos sacaron después de años y años de estudio. Y el logaritmo en base 10 no tiene mucha relevancia, pero sí tienen relevancia estos dos datos que están aquí, muchachos. El bicarbonato acá arriba y la presión parcial de CO2. El pH es el cociente de la división, es el resultado de esta fórmula. Mientras que acá arriba tenemos el dividendo, que es el bicarbonato, y un divisor que es la presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono. Como les digo, si yo tengo claro el concepto de división, es muy fácil deducir esto. Todo aumento en el dividendo, todo aumento en el ion bicarbonato, siempre va a generar un aumento de ese cociente, un aumento del pH. El dividendo tiene una relación directamente proporcional al cociente, es decir, al resultado, al pH, mientras que el divisor tiene una relación inversamente proporcional a ese pH. Si hay un aumento de este bicarbonato, pues en concomitancia va a haber un aumento del pH, el paciente se va a tornar alcalótico. Mientras que si hay una disminución de ese ion bicarbonato, en consecuencia va a haber una disminución del pH. En contraste, si hay un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, va a haber una disminución del pH. Y si hay una disminución de la presión parcial del dióxido de carbono, va a haber siempre un aumento de pH. Es un concepto de división básico que se ve desde primaria, desde que tú vas al colegio, y que nos permite entender lo que vamos a ver más adelante. Ya definimos los trastornos en la oxigenación del paciente, pero también hay trastornos en el equilibrio ácido-base, y aquí entran a jugar distintas moléculas, distintos electrolitos, no solo la presión parcial de CO2 y el bicarbonato. Con ese enfoque que nos dieron Henderson y Hasselbalch después de años de estudios, se pudo lograr definir el potencial de hidrogeniones, el pH, y el valor de referencia que por fines prácticos para la charla vamos a tomar es de 7.35 a 7.45. Todo lo que esté por debajo de 7.35
lo vamos a definir como acidosis o acidemia, mientras que cualquier valor por encima de 7.45 lo denominaremos alcalosis o alcalemia. Y este gráfico que está acá abajo nos permite entender cómo la cantidad de hidrógenos juegan un papel fundamental para definir el pH. Por ejemplo, cuando tú haces una fiesta porque a uno de tus amigos lo dejó la novia y está despechado y quieren organizar una fiesta, pues por lo general hacen una fiesta con varias personas. Entonces en ese apartamento de 3 alcobas meten a 40 personas. Esas 40 personas, bueno, el espacio es reducido, entonces no se puede bailar bien, el baño suele estar ocupado, no se puede ir a la cocina por agua. Es un espacio reducido para muchas moléculas, ¿sí o no? Esas moléculas pierden movimiento, no pueden moverse adecuadamente, están muy estrechas, están muy pegadas. Pero, por ejemplo, si se va a hacer una reunión porque la abuelita de un amigo se está recuperando del COVID, salió de UCI, pues lo que recomiendan los médicos es que pues, la paciente no tenga contacto con muchas personas. Entonces, usualmente va a verla el hijo, de pronto alguno que otro nieto. Entonces, en ese espacio, en ese apartamento de 3 alcobas, hay 2 o 3 personas. Entonces, fácilmente, si la abuelita quiere una aromática, el hijo puede ir por ella, puede moverse, puede desplazarse por ella. Si quiere ir al baño, va tranquila. No hay nadie que se lo impida. Ese concepto básico de la fiesta, de una rumba, con respecto a una reunión, porque a tu abuelita ya le pasó el COVID y se está recuperando, define el concepto de acidosis y de alcalosis, ¿vale? Hay otras cosas que hay que tener en cuenta en el equilibrio ácido-base, y es que definir, como anteriormente les dije, todos los trastornos, sean de la oxigenación o del equilibrio ácido-base, tienen un nombre, un primer y un segundo apellido, como todo en la vida, ¿vale? Ahora, nosotros denotamos que hay una acidosis o una alcalosis respiratoria cuando el componente que está alterado es el componente pulmonar, muchachos, ¿vale? El componente pulmonar no solo define la oxigenación del paciente, sino que define la ventilación del paciente. Y hablar de ventilación es hablar de presión parcial de CO2. Para fines prácticos vamos a decir que el valor de referencia de la presión parcial de CO2 es de 28 a 34 milímetros de mercurio. Cualquier valor por encima de 34 milímetros de mercurio será una acidosis respiratoria y cualquier valor por debajo de 28 milímetros de mercurio lo denominaremos alcalosis metabólica, ¿vale? Alcalosis respiratoria, perdón. Ahora, cuando el componente que está alterado es el componente metabólico, significa que es el sistema urinario, en especial el riñón, el que está comprometido. Y para definir el concepto de metabólico, se selecciona el ion bicarbonato. El ion bicarbonato va a tener un valor de referencia de 18 a 24 miliequivalentes sobre litro, ¿vale? Siempre es importante, y yo les aconsejo, muchachos, que se aprendan las unidades de medida de los exámenes, porque si uno se aprende estas unidades, es fácil recordar el valor de referencia que tiene el examen. Cualquier valor por debajo de 18 miliequivalentes litros lo consideraremos una acidosis metabólica. Y cualquier valor por encima de 24 miliequivalentes litros lo consideraremos una alcalosis metabólica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria al mismo tiempo? Pues se define como una acidosis mixta. Y si tengo una alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica en un mismo examen, en una misma gasometría arterial, pues definimos que es una alcalosis mixta. Vean este punto clave que tratamos en la primera diapositiva. El cuerpo responde temporalmente con lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano es tan perfecto en su estructura morfofisiológica, muchachos, que tiene la capacidad de compensar estos trastornos, pero depende estrictamente de él, depende estrictamente de él. Si yo tengo una acidosis respiratoria, lo normal es que el cuerpo compense con lo contrario, con una alcalosis metabólica. Si yo tengo una alcalosis respiratoria, lo normal es que el cuerpo compense con una acidosis metabólica. Si tengo una acidosis metabólica, compensaré con una alcalosis respiratoria. Y si tengo una alcalosis metabólica, pues compenso con una acidosis respiratoria. ¿Cuál es la clave de entender esto? No solo que el cuerpo responde con el trastorno contrario al trastorno que se está desencadenando, sino que esta compensación es temporal, es decir, que es gradual. Significa que entre más el paciente empieza a empeorar su trastorno de base,
pues ese mecanismo de respuesta, ese mecanismo de defensa, que es complementar con lo contrario, se va perdiendo, muchachos, ¿vale? En esta imagencita que tenemos aquí, aquí vemos una célula del túbulo renal, acá está la luz tubular por donde se filtra la orina y acá está el líquido intersticial. Hay distintos transporte activo, hay difusión simple, hay varios trastornos. Hay varios mecanismos de regulación hidroelectrolítica. Pero, ¿por qué traje a colación esta imagen? Es porque hay que tener en cuenta una importante enzima que regula el equilibrio metabólico dentro del riñón, que es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica no solo está en el riñón, muchachos, está en el corazón, está en el sistema nervioso central, está a nivel ocular, está en distintos tejidos. El dióxido de carbono se suma con el agua y a través de una reacción catabólica dada por la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. La ventaja del ácido carbónico, muchachos, es que tiene la facilidad de disociarse en ion bicarbonato y en hidrogeniones. Y como nosotros ya vimos anteriormente, el hidrógeno juega un papel fundamental en la regulación del pH, ¿cierto? El potencial de hidrogeniones. Ese dióxido de carbono nos da una presión, la presión parcial de CO2. Y ese bicarbonato define los trastornos metabólicos, el ion bicarbonato, ¿cierto? Por tanto, es importante tener en cuenta cómo es que mediante esta reacción dada por esta metaloenzima de catalizar estas moléculas, se puede generar el equilibrio ácido-base. Otro punto importante es la respiración, muchachos. Y aquí tiene un papel importante la hemoglobina. La hemoglobina, nosotros necesitamos oxígeno para respirar. No necesitamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono es entra en la exhalación y es un proceso de eliminación, ¿vale? Pero el oxígeno es el que necesitamos para que todas las funciones de la economía corporal se hagan adecuadamente. Pero ¿cuál es la desventaja, muchachos? Y acuérdense de esto bien, que la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Es decir, se lleva mejor con ella. Es como decir que es amiga de ambas, pero es la mejor amiga siempre va a ser el CO2. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sí, porque la presión parcial de CO2, como vimos anteriormente, es la que regula los trastornos en la respiración, en la ventilación de ese paciente, ¿vale? Otro punto importante en el equilibrio ácido-base, muchachos, es la base-exceso. Y este personaje que está a la derecha de las pantallas es Ole Sigar-Anders. Este fisiólogo danés inventó esta vaina de la base-exceso. Él sacó esto. Fue por ahí en 1960 sacó a partir de la ecuación de Van Slyke una fórmula y sacó estos valores. Esta definición la saqué precisamente de este artículo del año 2015 de la Revista Colombiana de Anestesiología y dice lo siguiente, muchachos, miren, dice, representa el número de miliequivalentes adicionales de ácido o de base que se deben agregar a un litro de sangre, miliequivalentes sobre litro, para normalizar el pH a una temperatura de 37 grados centígrados. Y uno dice, ¿cómo así? No entiendo muy bien. Es lo que le falta y lo que le sobra, muchachos. Eso es básicamente la base exceso. Es lo que se necesita, sea en ácido o en bases, aumentarle o disminuirle para llevar un pH a valores entre 7.35 y 7.45 a una temperatura ambiente que normalmente es de 37 grados centígrados. Recordemos que la temperatura juega un papel fundamental también en el potencial de hidrogeniones. Para fines prácticos, como les dije antes, el valor de referencia que vamos a tomar va entre menos 5 a más 5 milimol sobre litro. Cualquier valor por debajo de menos 5 milimol sobre litro corresponderá a una acidosis metabólica y cualquier valor por encima de más 5 milimol sobre litro corresponderá a una alcalosis metabólica, ¿vale? Este cuadrito también lo saqué del mismo artículo y es muy chévere porque es prácticamente todo lo que hemos hablado. Cualquier valor del pH por debajo de 7.35 es una acidosis, cualquier valor por encima de 7.45 es una alcalosis. Lo que pasa es que en este estudio no tomaron como principal componente metabólico al ion bicarbonato, sino a la base exceso. Y aquí le dan valores de más 3, menos 3. Como les dije, eso puede variar
La presión parcial de CO2 también va de mayor de 45 a menos de 35, pero ya vimos que para fines prácticos nosotros vamos a tomar valores entre 28 a 34, y de la base exceso de más 5 a menos 5, y del bicarbonato de 18 a 24. ¿Qué se destaca de esta pequeña figura? Es que vean, aquí salen los trastornos que son mixtos, donde se comparte el componente respiratorio y metabólico. Pero aparece otra palabra importante, muchachos, que dice con compensación parcial. Y en medicina y en gasometría arterial, ¿qué quiere decir compensado? ¿Qué quiere decir compensación? Se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo por mecanismos reguladores de normalizar ese pH, ¿vale? Como les dije antes, todo se compensa con lo contrario. Esta acidosis metabólica que está aquí en el cuadrito se compensa con una alcalosis respiratoria. Si esa alcalosis respiratoria es lo suficientemente efectiva para llevar el pH a un valor entre 7.35 a 7.45, hablamos de que el paciente está compensado. Pero si el pH se mantiene bajo o se mantiene alto y no está normalizado, pues esa compensación es parcial, o a veces no está compensado, es nula, ¿vale? Ese concepto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eh, digamos que bioquímicamente hay muchas fórmulas que permiten definir la compensación que tenga ese paciente, si el trastorno es agudo o crónico, hay distintas fórmulas y diferentes fórmulas para medirlo, pero lo importante del concepto de compensación es tenerlo presente, saber cuándo el paciente está compensado y cuándo no está compensado o parcialmente compensado, ¿vale? Ya que tenemos claro cuáles son los principales trastornos en la oxigenación, cuáles son los trastornos en el equilibrio ácido-base, hay unas consideraciones especiales que uno tiene que tener en cuenta en la gasometría arterial. Y aquí sale el primero, muchachos, es la acidosis metabólica. Y vean este dato estadístico que sale al lado. Este dato es muy importante. Dice 60%. ¿Qué quiere decir 60%? Que el 60% de las gasometrías arteriales con un trastorno en el equilibrio ácido-base corresponden a una acidosis metabólica. Es decir, que 6 de cada 10 pacientes que tienen un trastorno hidroelectrolítico en gasometría arterial tienen acidosis metabólica. Los 4 restantes tienen o acidosis respiratoria, o alcalosis respiratoria, o alcalosis metabólica. Cuando a mí un paciente en la gasometría arterial me sale con una acidosis metabólica, siempre, muchachos, siempre, siempre, siempre hay que hacerle un anion gap, ¿vale? Es decir, que ese paciente cuyo pH me dio por debajo de 7.35, esa presión, esa base exceso me dio por debajo de -5, y ese ion bicarbonato está por debajo de 18, yo tengo que hacerle un anion gap. ¿Y cuál es la fórmula del anion gap? Es el sodio menos el cloro más el ion bicarbonato. Siempre recuerden, muchachos, que el cloro se va a sumar al bicarbonato mucho antes de que yo vaya a restárselo al sodio. ¿Cuál es el valor de referencia que nosotros vamos a tomar? Va de entre 10 a 12, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿para qué tenemos que sacarle el anion gap? O sea, ¿para qué nos sirve esto? ¿Y por qué solo se hace en acidosis metabólica? En primera instancia, muchachos, porque el anion gap nos permite definir con su valor cuáles son las posibles etiologías que podrían estar desencadenando este trastorno en el equilibrio ácido-base. Si a mí, después de ver los gases arteriales, de hacer esta operación que está aquí, de al sodio restarle lo que me dio el cloro y el bicarbonato, me da, por ejemplo, en 20, pues yo digo que tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. Y las causas son muy diferentes a las que tendría un paciente con una acidosis metabólica con anion gap normal o disminuido, ¿cierto? Por ejemplo, vean, los pacientes con cetoacidosis, significa que un paciente diabético o un paciente alcohólico puede debutar en los gases arteriales con una acidosis metabólica con anion gap elevado. Las lactocidosis, es decir, que un paciente séptico puede tener acidosis metabólica con anion gap elevado. La falla renal, claro, hay una alteración directa sobre los hidroelectrolitos que juegan un papel fundamental en la regulación renal. Las intoxicaciones, sean por metanol o etanol, los salicilatos, vean, los pacientes que consumen aspirina por periodos crónicos podrían tener una acidosis metabólica con anion gap elevado. Pero si supongamos yo al hacer esta operación me da un valor de 11 o por debajo de 10, pues digo que la acidosis metabólica tiene un anion gap
normal o disminuido, y las causas son completamente diferentes. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un compromiso hidroelectrolítico marcado y que requieren soluciones de reposición, sean hipotónicas o hipertónicas, pueden desencadenar una acidosis metabólica con anión abnormal. Las pérdidas de bicarbonato, hay pérdidas de bicarbonato en el tracto gastrointestinal y a nivel renal, pero las que más connotan en la práctica clínica y por lo menos en Colombia son las del tracto gastrointestinal. La diarrea, el ilio, sea paralítico o mecánico, las fístulas, en especial las fístulas a nivel del tracto gastrointestinal, sean superior o inferior, en especial las del tracto gastrointestinal inferior, pueden darnos una acidosis metabólica con anión abnormal. Ojalá en alguna oportunidad podamos hablar de la acidosis tubular renal, que es una patología completamente diferente y que compromete el estado hemodinámico del paciente. Esto es importante, vean, la falla renal no solo puede generar una acidosis metabólica con anión GAB elevado, sino que también no pueden alterar el anión GAB normal. Todo depende del compromiso que tenga el paciente, si es avanzada o no, ¿cierto? Y los trastornos en la aldosterona, ¿no? El hiperaldosteronismo. Recordar, por ejemplo, que la aldosterona, que es una hormona que mineralocorticoidea que se secreta por la corteza suprarrenal, tiene importante función en la concentración de sodio y de potasio, de cloro y en la regulación de la presión arterial. Entonces, hay que tener en cuenta que el anion gap nos define las posibles etiologías que podrían desencadenar la acidosis metabólica. En esta diapositiva, vean, ya salen ya las etiologías que podrían ser de la acidosis respiratoria o de la alcalosis respiratoria. Y son muy diferentes una de la otra. Los trastornos en sí son diferentes, pero muchas veces las etiologías son compartidas, muchachos. Por ejemplo, la depresión del sistema nervioso central, ese paciente al que se lo va a llevar a una apendicectomía y que el anestesiólogo se pasó en el anestésico y tuvo una sobredosis por la anestesia general, pues genera depresión del sistema nervioso central, altera el centro neumotáxico y puede generar una acidosis respiratoria. ¿Por qué no? Los traumatismos cráneoencefálicos, el accidente cerebrovascular generan depresión del sistema nervioso central, el edema cerebral, más cuando se compromete el bulbo raquídeo. Algunos procesos infecciosos como la encefalitis, la meningitis, también deprimen el sistema nervioso central. Alteraciones neuromusculares, algunos síndromes como por ejemplo la miastenia gravis, distrofias musculares, el Guillain-Barré, el tétanos incluso puede generar alteraciones neuromusculares que podrían generar acidosis respiratoria. La restricción ventilatoria, ¿no? Nosotros sabemos que la ventilación, hablar de ventilación es hablar de CO2 y es hablar estrictamente del componente respiratorio. Si yo tengo una fractura en las costillas, esa caja torácica no tiene la misma disposición funcional para ventilar adecuadamente sus pulmones. Si yo tengo una disfunción diafragmática, sea por una hernia o porque al paciente lo apuñalaron justo en el diafragma y el diafragma no está contrayendo ni dilatando adecuadamente, genera alteraciones en la ventilación y genera acidosis respiratoria. El neumo o hemotórax, sea tensión o sea masivo, puede también generar una acidosis respiratoria. Los procesos obstructivos, vean muchachos, sean de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior, dependiendo de la clínica del paciente, pueden generar acidosis respiratoria. Una rinitis o una neumonía también podrían hacerlo. El compromiso alveolar de ese paciente, ¿no? Es en el alveolo donde se da ese intercambio gaseoso. Si hay una neumonía, una consolidación que ocupa ese alveolo, pues tendremos acidosis respiratoria. El edema pulmonar, la fibrosis intersticial, la fibrosis quística, que es una enfermedad rara, puede generar acidosis respiratoria. Y cualquier alteración en la perfusión pulmonar, cualquier alteración que genere una disminución del gasto cardíaco efectivo para ese paciente, sea el paro cardiorrespiratorio o el tromboembolismo pulmonar masivo, pueden generar acidosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria cambian completamente. Se habla del concepto de hiperventilación. Por ejemplo, los procesos de broncoaspiración, la mayoría de borrachitos que se broncoaspiran con su propio vómito. El laringoespasmo, las anemias severas alteran directamente el transporte de oxígeno y podrían generar alcalosis respiratoria. El edema pulmonar, la hipotensión severa también. La neumonía, vean, no solo puede generar acidosis respiratoria, sino alcalosis respiratoria. El asma, neumohemotórax, la falla cardíaca, el tromboembolismo pulmonar o la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Las alteraciones en el sistema nervioso central, que ya las destacamos. Algunos medicamentos, vean, los vasopresores, la adrenalina, epinefrina, pueden generar
esta alteración? La progesterona. Vean este estado es fisiológico, pues a la chica que queda embarazada puede generar una alcalosis respiratoria y la falla hepática, ¿no? Recordemos que muchos de los hidroelectrolitos tienen mucho que ver con las proteínas, en especial con la albúmina, ¿vale? Por último, otra consideración especial y es la última de todas, es la alcalosis metabólica. Cualquier paciente que yo tenga con un pH por encima de 7.45, una base exceso por encima de +5 o un ion bicarbonato por encima de 24, tengo que sí o sí tomarle este examencito que está aquí, el cloro urinario. ¿Y qué es el cloro urinario? Pues un examen que permite medir el cloro en la orina. Cualquier valor por debajo de 20 miliequivalentes sobre litro se dirá que esta alcalosis metabólica es sensible al cloro. Y cualquier valor por encima de 20 miliequivalente litro, hablaremos de que esa alcalosis metabólica tiene una resistencia al cloro. Y uno dirá, ¿qué quiere decir sensible o resistente? Hagan de cuenta que hablar de sensible al cloro es lo mismo que hablar de un paciente que puede responder al cloro, es decir, que puede responder a la solución salina normal, que es el NaCl, ¿cierto? Mientras que los pacientes que son resistentes al cloro, por lo general, no debutan tienen una hipercloremia marcada y no se les puede suministrar soluciones cargadas con altas concentraciones de cloro. Y este cuadrito nos da las principales etiologías. De este lado, el lado izquierdo, tenemos las que son sensibles o las que responden al cloro, y del lado derecho tenemos las que son resistentes al cloro o que no van a responder a una terapia con solución salina normal, por ejemplo. Y hablar de pérdidas de cloro es hablar del tracto gastrointestinal o de la función renal normal. En este caso tenemos que hay pérdidas de cloro por el vómito. Recuerden que el ácido clorhídrico está a nivel estomacal y que se pierde cuando hay un proceso emético. Las ondas nasogástricas o orogástricas pueden generar una alteración en ese cloro, ¿vale? Y a nivel renal, lo que más se ven son los medicamentos, muchachos, los diuréticos de ASA, las tiacidas, es decir, que el paciente que ha tomado furosemida por lapsos periodos de tiempo puede debutar con una alcalosis metabólica que podría responder al cloro, con un cloro urinario por debajo de 20.000 equivalentes. O los pacientes hipertensos que toman hidroclorotiazida también podrían tener una acidosis metabólica con un cloro urinario, yo que sé, de 15.000 equivalente litro, ¿va? Mientras que las etiologías de los pacientes con un cloro urinario por encima de 20 miliequivalentes litros, que nosotros sabemos que no van a responder a la solución salina normal, pues se habla de un exceso a veces. ¿Y ese exceso cómo está dado? Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, ¿no? Recordar el hipercortisolismo, que puede ser primario, secundario, ¿va? El hiperaldosteronismo, como ya vimos antes, esta hormona de la corteza suprarrenal regula los niveles de sodio y de potasio. Y algunos tumores, por ejemplo, como los tumores secretores de renina, ¿vale? Hay otras enfermedades más raras, ¿no? Como el síndrome de Bartter, que es un grupo de enfermedades tubulares renales, en especial que alteran el asa gruesa de Henle y generan una alteración en la reabsorción de sodio, secreción de potasio, aumentan los niveles de renina, también pueden generar una acidosis metabólica que no van a responder al cloro, o cualquier depresión severa del potasio, muchachos. Bueno, para ver si estuvieron atentos, hay un casito clínico. Todo lo que les dije, muchachos, desde los trastornos en la oxigenación, los trastornos que se pueden ver en el equilibrio ácido-base, siempre tienen que ir en conjunto con la clínica, ¿vale? Entonces acá tenemos la imagen del paciente, así lo encontró el paramédico en la casa, tirado cerca de las gradas, inconsciente. Y dice, paciente masculino de 16 años de edad sin antecedentes patológicos conocidos que ingresa al servicio de urgencias con cuadro clínico consistente en deterioro del estado de conciencia asociado a diaforesis y adinamia. El paciente no trae consigo documento de identificación. El paramédico afirma haberlo encontrado unos minutos antes inconsciente en su casa. Se le hace un examen físico, se le toman signos vitales y el paciente está hipotenso, vean muchachos. Está taquiesfícmico, está taquicárdico, está taquipneico y tiene un Glasgow bajito, ¿sí o no? De 9/15. Significa que sí tiene un deterioro marcado del estado de conciencia. Y el paciente se encuentra en decúbito dorsal, se lo ponen en la camilla, tiene palidez mucocutánea generalizada, una deshidratación grado 3, muchachos, reflejos pupilares disminuidos, 1 de 3, ¿verdad?
ruidos respiratorios conservados en ambos campos pulmonares, resonante a la percusión, sin integrar, síndromes pleuropulmonares, significa que no tiene ni consolidaciones ni sibilancias a nivel del examen físico, y un pulso carotídeo conservado y perceptible. Solo viendo con la clínica, uno ya puede ir haciendo algún tipo de deducción sobre la clínica. O sea, solo con la clínica uno puede tener parte del diagnóstico. Recuerden que la clínica usualmente nos da el 80% de todo el diagnóstico definitivo, pero ustedes le toman unas ayudas diagnósticas y entre eso le van a tomar unos gases arteriales. Y estos son los valores que dan los gases arteriales. Un pH de 7.1, una presión parcial de oxígeno de 65, una presión de dióxido de carbono de 25, un ion bicarbonato de 8, una base exceso de menos 16, un sodio de 138, un potasio de 3.5, un cloro de 100 y un magnesio de 1.8. Entonces, yo quiero saber si alguien de pronto tiene idea del trastorno que tenga el paciente en los gases arteriales y cuál podría ser la posible etiología que lo podría estar desencadenando. Siempre céntrense en la clínica que tiene el paciente, o sea, en estos datos que yo les estoy dando acá, y en la tirilla de gases, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiera dármelo, una presunción diagnóstica, lo que él crea que pueda tener el paciente, según lo que vimos, ¿no? Claro. ¿Alguien por ahí? Recuerden que pueden escribirlo por el chat si no se animan a abrir el micrófono, o si quieren pueden levantar la mano y les damos la palabra. Yo creo que está muy claro. No importa si están bien o mal, el punto es que hagan el ejercicio. Entre más ejercicios hagan de gases arteriales, mejor se les facilita aprenderlos. Y sí, eso. Entonces, quien tenga, no importa si está bien o mal, el punto es analizar el caso. ¿Qué piensan que puede tener? ¿O no tiene nada? ¿O si tiene algo? ¿O es normal que un niño de 16 años esté inconsciente, esté hipotenso, taquicárdico, esté deshidratado? ¿Qué puede tener? Cristian. Dime. Sí, yo le pediría un anion gap. No sé si... ¿Por qué un anion gap? Que es una acidosis metabólica. Pero okay. Tiene una acidosis metabólica. Ah, ¿y cómo dice con eso? Solo viendo los gases arteriales, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Y la parte pulmonar está bien? ¿Sí? Yo pensaría que sí. Listo, está bien. ¿Alguien más tiene otro concepto? ¿Está bien, Santiago? ¿Está mal? ¿Nadie más? No. Entonces, lo que dice Santiago, si no estoy mal, si por la voz era Santiago, es que es cierto, el paciente tiene una acidosis metabólica, muchachos. Y como bien se acordó Santiago, todas las acidosis metabólicas requieren un anion gap. Y muy bien lo aclaró Santiago, que no tiene ningún trastorno en la oxigenación. Vean, la presión de oxígeno, que era lo primero que teníamos que ver antes de ver el pH y los demás valores, está en 65 milímetros de mercurio. O sea que para valores de referencia está muy bien. El pH está en 7.1, está muy bajo, muchachos, por debajo de 7.35, tiene una acidosis marcada. Y el ion bicarbonato igual, 8 miliequivalentes sobre litro. El trastorno es metabólico. Pero vean, la presión de CO2 está en 25 milímetros de mercurio. De alguna forma, este paciente está intentando, digamos, compensar ese proceso acidótico, ¿vale? Lo está intentando compensar. ¿Con qué? Con una alcalosis respiratoria, que es lo que tendría que estar haciendo. Pero esa compensación es parcial, no es lo suficientemente buena como para llevar el valor del pH a 7.35. Una vez esta base exceso está bajísima, vean, menos 16 milimol sobre litro.
Muy bien, Santiago. Entonces, se le hacen los exámenes y, por ejemplo, la PAFI, vean, la PAFI está en 309.52, está alta. Y le hacen el anion gap con el sodio, el cloro y el bicarbonato que salían en la imagen y da 30. Significa que tiene un anion gap elevado y, por tanto, el diagnóstico podría ser una acidosis metabólica con anion gap elevado. Muchas causas, ¿no? Nosotros vimos que, por ejemplo, la cetoacidosis diabética podría causarlo, los procesos sépticos podrían causarlos, la falla renal aguda, si es avanzada, puede causarlos. Entonces, el punto después de tener los gases arteriales es orientar el diagnóstico, las intoxicaciones por alcohol, ¿no? Pero, por ejemplo, por la clínica del paciente, el paciente es un paciente joven de 16 años, no tiene ningún antecedente patológico, posiblemente no beba. Significa que lo del alcohol podría de pronto descartarse por ahí. Y debuta con un deterioro del estado de conciencia asociado a diaforesis y a dinámica. Un cuadro agudo se disparó. No se sabe las horas de evolución del paciente, no se sabe cuánto tiempo ese paciente habrá estado inconsciente. Está hipotenso, está taquisfígmico, taquicárdico, taquipneico y con un Glasgow alterado. Adicional a eso está deshidratado, tiene palidez mucocutánea, significa que hay alteración en el flujo distal de las arterias, ¿vale? Y los reflejos pupilares hablan mucho de ese deterioro del estado de la conciencia. Acuérdense de esto, muchachos. Por lo general, los pacientes jóvenes en el servicio de urgencias que tienen una acidosis metabólica con anion GABA elevado tienen alguna etiología que podría ser desencadenada por el consumo de alcohol, podría ser desencadenada por una diabetes mellitus tipo 1 que esté generando una cetoacidosis diabética y por tanto una acidosis metabólica con anion GABA elevado, ¿no? Usualmente los pacientes jóvenes debutan, que tienen diabetes mellitus tipo 1, debutan con una cetoacidosis diabética. Los pacientes mayores de 40 años que tienen diabetes mellitus tipo 2 debutan con un síndrome hiperosmolar hiperglicémico. La falla renal, bueno, tocaría tomar una función renal, ¿sí o no? Para saber cómo está la parte renal. Eso muchachos. Entonces, esa fue mi presentación y espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cristian. De verdad, felicitarte por la presentación. Fue muy, muy fluida y dinámica y muchísimas gracias también por compartirnos ese caso clínico, que creo que los casos clínicos son los que nos ayudan a comprender de una manera mejor el tema. Quiero darle la palabra a la doctora Yamile Jurado, médica internista y neumóloga experta en el tema, para que nos dé su apreciación sobre el tema. Buenas noches, Doc. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien, Doc, gracias. Buenas noches. Bueno, pues primero que todo les quiero agradecer por la invitación pues, que se me hizo desde la Junta Directiva, pues a cabeza de Carlitos, para formar parte del grupo de estudio con intereses en tema de medicina interna. Para nosotros realmente es un gusto acompañarlos en todo este proceso académico. También pues quiero felicitarlos por el gran esfuerzo que sé que están haciendo, tomar parte de su tiempo libre y dedicarlo a la Academias de Exaltar. Y todo este esfuerzo que ustedes hacen se va a ver reflejado en lograr el objetivo que todos los médicos tenemos en común, ¿verdad? Que es brindar una excelente atención médica de todos nuestros pacientes. Quiero felicitar a Cristian porque lo hiciste excelente. Tuviste un muy buen manejo del tema. Creo que fue bastante didáctico, bastante organizada tu charla. Y sé que tus compañeros pudieron aprovechar bastante bien el tema. Y bueno, y con respecto pues a la gasometría arterial, que es el tema que nos compete pues hablar el día de hoy, quiero decirles que es una herramienta supremamente útil cuando abordamos a los pacientes, no solamente en el servicio de urgencias, de terapia intensiva, de hospitalización, sino en el caso pues particular de los pacientes con patología respiratoria, incluso en la consulta externa vamos a usar gasometría para poder complementar el abordaje de ellos. Lo que sí debemos tener claro es que así como con las demás herramientas diagnósticas con las que contamos, aprovechar la información que nos ofrece una gasometría pues para conocer tanto los trastornos de la oxigenación como el estado ácido base en un paciente pues en particular depende de la correcta interpretación de este estudio. Y hay múltiples formas de interpretar una gasometría, como muy bien lo expuso Cristian, ¿no? Tenemos varios conceptos de fisiólogos, así como está Henderson,
el concepto pues de tradicional, por decirlo así, de Henderson Hasselbalch. Tenemos el concepto de Ziegler, Andersen, y tenemos el concepto de Stewart, y la idea no es parcializarnos hacia el uno o hacia el otro, sino más bien poder hacer un complemento entre todas pues, estas visiones que tenemos a la hora de interpretar la gasometría. Y creo que uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de interpretarlo es hacerlo todo a la vez y de una forma desorganizada. Así que el secreto para una adecuada interpretación es hacerlo ordenado, seguir un orden como bien lo expuso Cristian. Me parece a mí que ese es el orden que debemos seguir a la hora de interpretar una gasometría, y no olvidarnos de estas condiciones geográficas y atmosféricas que van a influir en esa interpretación. Así que debemos siempre ajustarlo hacia la altura y hacia la presión barométrica. Entonces, van a darse cuenta en su práctica clínica que es una herramienta a la que no le debemos temer. Yo sé que muchas veces nos enfrentamos al paciente, la clínica es muy importante, las ayudas diagnósticas nos van a permitir confirmar lo que nosotros, el ejercicio clínico que nosotros hicimos a la cabeza del paciente nos va a enfocar. Todas estas ayudas diagnósticas van enfocadas a confirmar lo que nosotros ya estamos sospechando, ¿verdad? Entonces, la adecuada interpretación de una gasometría va a marcar la diferencia con respecto a las acciones terapéuticas que nosotros vamos a tomar con ese paciente. Así que los invito pues a que leamos nuevamente el tema ya con las explicaciones que Cristian nos dio, y en un taller que vamos a hacer más adelante creo que va a través de ejemplos, que es como una de las mejores formas que tenemos nosotros de aprender en medicina. Vamos a tener un dominio completo del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Sí, como muy bien usted lo dijo, al final del módulo vamos a tener un taller donde vamos a hacer una retroalimentación con casos clínicos de todos los temas que toquemos en el módulo. Antes quisiera darle la palabra al doctor Franco. Muy buenas noches, Doc. No sé si está el doc Franco. Déjame. Creo que sí está conectado. Creo que tiene problemas con su micrófono. Me está escribiendo aquí por el interno. Bueno, qué lástima, pues no sé si tal vez volviendo a ingresar. Nos gustaría, el doctor Franco Camacho es también médico neumólogo y broncoscopista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el honor de contar con él como nuestro tutor asociado, y él es uno de los tutores también que nos va a estar acompañando en nuestro módulo de neumología. Entonces, aprovechando que está conectado, no sé si podría solucionar su inconveniente. Bueno, y parece que está saliendo y va a volver a ingresar. Quiero recordarles también, mientras podemos solucionar el inconveniente, que el día domingo vamos a tener la charla sobre mecanismos de insuficiencia respiratoria, a la cual están cordialmente invitados. Va a ser a las 7 de la noche. La ponencia va a ser dada por Gabriela Bastidas. Ella nos va a estar hablando un poquito sobre todos los mecanismos de insuficiencia, y si ustedes se han dado cuenta por el cronograma que les enviamos, todas las charlas tienen un sentido cronológico muy importante. Vamos a hablar también de asma, vamos a hablar de la fisiopatología de la EPOC, de la neumonía adquirida en la comunidad en el marco del Simposio Nacional Interimig. Doctor Franco, no sé si pudo solucionar el inconveniente con el micrófono. Déjame ver si ya entró. Yo creo que sí, aquí me aparece. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor, muy buenas noches. Sí, señor. Bueno, una disculpa por la hora, estar un poquito tarde.
no veo que saber muy bien la plática, pero pues tuve la oportunidad de asesorar un poquito a Cristian. La verdad me pareció muy bien su plática, lo poquito que alcancé a escuchar. Y igual lo que hemos checado los días pasados también, la verdad, está algo completa. Aquí el objetivo también es de que empiecen a ver de como tú como acabas de comentar ahorita, que la cuestión es cronológica, ¿no? Que es muy importante eso tomar en cuenta, para que así vayamos tomando en cuenta desde las bases, que es la gasometría, imágenes diagnósticas también, para poder abordar un paciente, sobre todo ahorita pues nosotros que estamos apoyando en la parte respiratoria, aquellos pacientes que tienen afección pulmonar, y así pues obviamente que llevar a un buen diagnóstico, lo más certero posible. Pues realmente pues yo voy a agradecerles ampliamente la invitación que han tenido conmigo hacia mí para apoyarles en esta etapa que están teniendo ahorita para su preparación, para su formación, que realmente me parece como algo muy, muy original. Acá en México realmente se ve poco este apoyo que se tiene entre los mismos grupos de estudio, pero la verdad me parece algo muy, muy original por parte de ustedes en su país. Y pues estamos ahí al pendiente para seguirles apoyando en este módulo de neumología. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se quedó hasta el final. Realmente quisiera que esto los incentivara a que sigan participando de nuestro módulo de neumología. Miren que tenemos profesionales de talla internacional que nos van a estar acompañando, asesorándonos. Quiero recordarles que todas las ponencias que se han hecho, si bien las damos los estudiantes, siempre las asesoran los expertos con la finalidad de que pues nosotros les traigamos a ustedes la mejor calidad de la información y la información más actualizada y que sea de carácter entendible para la mayoría de los miembros que son estudiantes de medicina. Sin más, no me queda más que agradecerles, doctor Franco, doctora Yamile, Cristian, felicitarte de nuevo por tu exposición tan buena y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz noche. Muy buenas noches a todos. Gracias. Igualmente. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Doc. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego.